Saludo al periodista, escritor Carlos Alberto Montaner, que como todos los lunes nos acompaña. Carlos Alberto, muy buenos días, bienvenido a Miami Despierta en este lunes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al programa. A ver, hablando de esto de la corrupción en estos países de América Latina, Brasil, Chile, lo de Venezuela, ni hablar, llegan el viernes a Panamá. ¿Y cómo va a ser ese encuentro con el presidente Barack Obama, sobre todo del venezolano y de Raúl Castro? ¿Cómo puede usted visualizar eso desde ahora? Yo creo que va a ser diferente. Yo creo que Raúl Castro va a intentar mantener unas relaciones cordiales, por supuesto, con el presidente Obama. Mi impresión es que Maduro, pues, va a protestar de la exclusión migratoria de estas 7 personas, las pequeñas represalias que tomaron contra estos, o las represalias que tomaron contra estos 7 corruptos que además de eso habían violado los derechos humanos de los venezolanos. ¿Qué sé yo? Y eso lo ha convertido Maduro en una especie de gran batalla ideológica contra el imperialismo norteamericano, qué sé yo. Entonces, yo creo que Maduro sí va a tener una posición mucho más anti-norteamericana que la de Raúl. No, probablemente Raúl le sugiera que no sea muy agudo en ese antiamericanismo, pero yo creo que no va a poder, o no creo que tampoco vaya a preocuparse demasiado por el asunto. Es decir, y les van a entregar las firmas de los niños que han puesto a escribir para que les quiten las sanciones a estos 7 corruptos. De manera que vamos a tener ahí, yo creo que va a ser un circo antiamericano a pesar de todo. No lo pueden evitar. Sí, pero todo el mundo se pregunta, Carlos Alberto, y me lo decía alguien este fin de semana, ¿para qué sirven esas cumbres? No sirven para mucho, realmente no sirven para mucho, sirven para verse las caras, pero no sirven para mucho. Eso, además hoy en día con el sistema de comunicaciones que hay, realmente es absurdo que se mantenga un modo tan costoso de verse las caras. Eso se podría haber hecho electrónicamente de una manera mucho más sencilla y menos costosa, pero les gustan esas ceremonias a los diplomáticos, y les gustan a los estados, y además se sienten importantes durante un tiempo, pero no deja de ser un gran incordio, una gran molestia para las ciudades que tienen que recibir que durante 2 días se convierte en un caos desde el punto de vista del tránsito. Pero no sirven, y respondiendo a tu pregunta, no sirven para mucho, no sirven para nada que no se pueda resolver de otra manera mucho más económica y mucho más sensata. Pero es la vieja costumbre de las grandes cumbres que comienzan en el siglo XVII. Es decir, es que la primera reunión internacional importante 1647 o algo así, y ahí a partir de ahí es que se producen esas reuniones periódicas. Sí, y hoy en día no tiene justificación. Y es una cuestión mucho más diplomática y de verse las caras, como usted dice. La gran expectativa es Raúl Castro y Barack Obama, que obviamente, todos sabemos, han iniciado diálogos, y allí podría verse en la foto, y ese sería el gran titular, la foto que estaría evidenciando entonces ese restablecimiento de relaciones. Pero, por ejemplo, Venezuela no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, no tiene sino buenas relaciones con aquellos a los que les has estado regalando petróleo desde hace muchísimo tiempo. Ya ni con Europa, porque uno no ve a Vladimir Putin, ni a Rusia, ni a China otorgándole a Venezuela ese respaldo que todo el mundo estaba esperando, o que ellos querían proyectarle al mundo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una crisis económica muy importante de Venezuela. Es decir, el 68% de las exportaciones de Rusia son gas y energía, y son gasolina o petróleo. Y de pronto se le reduce el 50% de los ingresos fiscales a ese país. El país tiene una crisis económica muy seria, se desploma el valor del rublo. Hay un problema, es decir, ellos no pueden ayudar a Venezuela. Pueden todavía proyectar cierto músculo militar y qué sé yo,
pero no pueden ayudar a Venezuela como hubieran hecho en otras circunstancias, porque todos tienen crisis al mismo tiempo. Los chinos es otra historia. Los chinos yo creo que son mucho más prudentes que los rusos. Yo creo que el hecho de que no sea una dictadura caudillista, sino una dictadura de partido, hace que la prudencia sea mayor, porque quien está en la cúpula de la dirigencia china lo está provisionalmente, va a ser sustituido en algún momento por el propio partido que tiene una dictadura de partido. En el caso de Rusia es una dictadura caudillista. Hay un señor que se llama Putin, que es el que quiere proyectar su imagen a través del mundo, y eso lo lleva a una política mucho más aventurera y mucho más peligrosa. Los chinos son más prudentes y están empeñados en construir su nicho económico con más cuidado que los rusos. Además, con una base mucho más amplia, porque los chinos son importadores de energía, es decir, a ellos les beneficia el desplome del precio del petróleo, mientras a los rusos les perjudica, pero ellos no están dispuestos a continuar tirando en un saco roto los recursos que le dan a Venezuela. Ya son más de 50 mil millones de dólares que les han dado a los venezolanos. No creo que vayan a hacerlo con mucho más recursos. Qué deuda, sí, los chinos aparecen más pragmáticos en todo esto. Pues vamos a estar pendientes qué pasa en la cumbre en Panamá, y el lunes estaremos analizando entonces qué fue lo que sucedió ayer. Sí, Carlos Alberto, un abrazo grande, feliz semana. Encantado de hablar con ustedes, un gran abrazo.